Hola a todos y bienvenidos a mi canal Radio War. Yo soy Alonso RPG y bienvenidos a esta nueva sección, Las Fronteras de la Ciencia, en donde vamos a estar comentando, al menos en esta primera parte, sobre el cerebro. Vamos a ir abarcando capítulo a capítulo en cada uno de estos libros a través de las semanas. Y pues, como les dije, vamos a comenzar con el cerebro. Continuamente lo tengo aquí por cierto, el cerebro. Lo tengo aquí también. El siguiente que vamos a estar hablando de las tecnologías cuánticas, obviamente también capítulo a capítulo, y después el genoma humano. Va a estar bastante interesantes. Lo que hemos estado haciendo a través de literatura narrativa, a través de cuentos, historias en otros videos anteriores, lo vamos a hacer pero a través de la ciencia. Lo mismo, vamos a leer, vamos a comentar, quizás analizar algunas cuantas cosas. Vamos a analizar imágenes, vamos a desarrollar videos. Va a ser todo esto bastante científico, por decirlo así, sin despegarnos de la literatura, que pues son estos, los libros, las hojas. Esto no es un laboratorio, esto no son clases de ciencia, esto es más análisis, interpretación, conceptos y quizás un poquito filosofando con algunos términos. Pues bien, no voy a desarrollar un poquito más que este primer video introductorio. Y como en todos lo voy a hacer, vamos a iniciar con la introducción. Pues bien, wow, esta introducción, por cierto, escrita por Javier de Felipe, director del proyecto Cajal Blue Brain, me ha reventado el cerebro. Y no solamente por lo nuevo que es para mí, todo lo que implica y lo que contiene nuestro cerebro a nivel científico y a nivel pues microscópico, tanto desde la biología como la interfaz, por decirlo así, eléctrica que tiene, asimilándose mucho a una computadora, por cierto, que vamos a entrar dentro de un ratito a eso. Lo que les voy a comentar ahorita no es textualmente lo que está escrito en estas 5 páginas de Javier de Felipe, sino más bien un reconocimiento a todo lo que he descubierto, al menos en estos 10, 15 párrafos. Y es que el cerebro, desde el minúsculo que es la neurona hasta toda la corteza cerebral, al menos lo que entendí, se trata aún de resolver y de interpretar todas estas preguntas que parecen básicas, pero que al final rebotan con mucha fuerza en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el por qué el comportamiento de alguno de nuestros cuerpos, el por qué el comportamiento no solo de uno mismo, sino como comunidad. Abarca también la cultura e incluso la forma de pensar de cada uno de los individuos. Y esto nos lleva a una pregunta que es que está acá apenas en la primera paginita, el ¿quién soy yo? ¿Qué nos diferencia nuestro cerebro a otros cerebros de otros animales? Que por cierto también abarca interfaces bastante similares a nivel biológico, pero ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros del resto? Esa pregunta, con eso abre esta introducción, y esa pregunta es la que desenlaza todo lo que hemos construido desde lo que tienen ustedes, ya sea un celular en sus manos o una laptop que están viendo ahí o a través de una pantalla. Todo esto, lo que hemos estado construyendo a través de la tecnología que ha ido evolucionando década tras década, ha sido gracias a esto de acá, que obviamente ha habido mucho impulso y mucha fuerza por hombres particulares y mujeres también para que esto evolucione. Porque, como bien dice, algunos pueden crear libros, otros pueden crear sinfonías, otros pueden crear tecnología. Entonces, en cada uno de esos aspectos, el cerebro está ahí remarcando todos esos comportamientos. Hay una pregunta que también resalté y me parece bastante interesante. Dice, ¿cuál es el sustrato neuronal que hace que las personas sean humanas? Justo lo que les acabo de comentar, ¿qué nos diferencia del resto? Y a todo esto, como semántica, para pasar a la siguiente página, porque hay cositas que bastante resalté, es el cerebro se podría definir como un bosque tupido. Esto me hizo recordar siempre traigo mucho referencia al Señor de los Anillos, perdón, pero me hizo recordar al bosque de Fangor, donde están los Ents.
que se refieren a ese bosque como también muy tupido y muy condensado. Y yo creo que a pesar que en las películas se aprecia así y que en los libros también se remarca mucho esa atmósfera, yo creo que aún más condensado es nuestro cerebro. Eso creo yo. Que imagínense un bosque donde los árboles estén sumamente pegaditos y hasta incluso que las ramas se crucen con ramas de muchos otros árboles. Así de enrevesado, enredado y todo apretujado, así es nuestro cerebro, al menos lo que capté. También nos dice, de forma de semántica, que es como una plasticidad. Imagínense como una masa de pizza, ¿no? Su capacidad de cambiar y perfeccionar su actividad mental para adaptarse anatómicamente y funcionalmente al entorno. Esto me hizo recordar mucho bueno, he tenido clases de psicología no para ayudar a los demás, sino para conocerse a uno mismo. Y esto va desde que somos bebés. ¿Cómo es que aprendemos a caminar? ¿Cómo es que aprendemos a escribir? ¿Cómo es que, como dicen, nos adaptamos para poder mejorar? Porque bien cierto es de que no empezamos corriendo, ¿no? Empezamos gateando, dando los primeros pasos, caminando y de ahí luego corriendo, saltando. Y hay hombres que no solamente hacen eso, no hacen más, salto alto, salto largo. El tema de la fuerza. ¿Cómo es que nosotros amoldamos con nuestros, digámoslos así, con nuestras indicaciones que provienen de acá obviamente, para potenciarnos como humanos? Y al final, pues, cómo también abarca el tema de lo emocional, ¿no? Cómo se regula nuestra vida emocional. Porque sí, todo lo que desarrollamos como especie humana, como raza humana, abarca todo. Eso es lo que comencé, abarca toditito eso. Lo cultural, los sentimientos, los pensamientos, los comportamientos, nuestras creaciones. Y pues bien, entramos un poquito de historia, así tampoco sin romper tajantemente. Y es que esto no nació así de la nada. Esto nació a través de varios interesados en los estudios de nuestro cerebro y comenzó en fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Poco más de 100 años. Casi nada para lo que nosotros llevamos vivos en este planeta. Me refiero a ya cuando comenzamos a hacer culturas y dejamos de ser de ir de lugar en lugar para sentarnos, ¿no? Como civilización. Y nos remonta a, no sé si es el padre de la neurociencia, perdónenme, pero nos trae el nombre de Camillo Golgi, que en 1873, a través de varios estudios e imágenes, se pudo ver casi a la perfección las interfaces y las neuronas, ¿ya? Unido también a Santiago Ramón y Cajal, que nos dice, ¿no? En la interpretación de las imágenes microscópicas hizo posible el conocimiento del estudio sistemático y detallado de la estructura y función del sistema nervioso. O sea, no solamente lo que tenemos el cerebro, sino incluso todo lo que conduce nuestra columna vertebral y todo lo que desmarca a partir de ahí a nuestras extremidades. Ahora, hay un tema de investigación que hasta aún ahora se está aplicando y son 3. Esto de acá sí lo quiero enfatizar bastante porque ha desarrollado, al menos en esta introducción, una explosión como una bomba atómica de todo lo que se puede descubrir a partir de ahora hacia adelante. Y vamos a comenzar para dar un poquito de contexto. Dice, estos conocimientos unidos al gran desarrollo de las técnicas y neuroimágenes han impulsado el progreso en el mapeo del cerebro mediante 3 grandes vías de investigación. La primera es la conectómica. Separemos un poquito, no etimológicamente, pero separemos un poquito para interpretarlo, ¿no? La conect y después tómica, o sea, a nivel atómico, cómo es que se interconectan nuestros procesos. A decirlo así, fríamente, cómo es que interactúan las neuronas. El siguiente es, bueno, acá explica mejor, ¿no? Dice que persigue trazar el mapa completo de las conexiones neuronales, ¿no?
La cartografía, bueno, ustedes saben, la cartografía en el mundo es detallar a nivel, no voy a decir cartográfico, pero a nivel casi sustancial, desde altitud, longitud e incluso desde varias perspectivas, la superficie terrestre, ¿ya? Pero esto llevado a nuestro cerebro. La cartografía de la actividad cerebral, que es la segunda, que busca capturar el tráfico de impulsos nerviosos. Vamos a otro nivel, ya no solamente cómo se interactúan las neuronas, sino todo un mapeo concreto, cómo es que se comporta. Y la tercera, la simulación completa del cerebro humano en un ordenador. Probablemente el ejercicio de ingeniería inversa más desafiante de la historia. Ingeniería inversa, ya saben, tenemos la tecnología y desgranándolo, vamos a comprender cómo es que funciona. Eso lo quieren hacer a través de estas tres actividades, de estos tres procesos de estudio. ¿Cómo es que funciona el cerebro? ¿Se imaginan? O sea, a ver, es un órgano, ¿ok? Pero se imaginan descascarar capa por capa, sacar información por partes del cerebro, que eso ya lo tenemos, ¿ah? Ojito. Y a nivel celular, hasta incluso atómico, cómo es que se va comportando todo el cerebro en sí, porque no solamente por partes, todo el cerebro en sí, y cómo es que eso al final se desarrolla en todo nuestro cuerpo, ¿no? Porque valga, todo lo que somos está acá. Nuevamente repito, todo lo que somos está acá, en nuestro cerebro. Pues bien, voy a nuevamente con esto. Dice, parece evidente que para crear un cerebro artificial no es suficiente con replicar cada una de sus partes o sistemas modulares con sus conexiones. Eso me trajo al ejemplo, y como dije hace ratito, al de la computadora. Ya tenemos, por ejemplo, en nuestro CPU, tenemos obviamente la placa base, tenemos el procesador, las memorias RAM, tenemos nuestro disco duro, tenemos nuestra pila, que es la BIOS, donde está mucha información básica. Luego, algunas cosas secundarias, pero también importantes, que es la alimentación y la refrigeración también. Porque también todo eso, cada una por sus partes, lo tenemos nosotros, pero nosotros lo tenemos en nuestro cerebro todo compenetrado en uno solo, el cerebro tal cual. Y a eso se quiere llegar, no solamente por partes, sino cómo es que funciona en sí el cerebro total. Tenemos varios ejemplos partiéndolo tal cual como en una computadora, pero dicen, según esa introducción, que no es lo esencial, porque nos estamos yendo de una forma muy primitiva. Tenemos que escalar un nivel más y poder interpretar nuestro cerebro como una unidad sólida, concreta. Vamos, dice, a pesar de que aún hay mucho de que resta por conocer el estado, esto sí es, a ver, han pasado apenas varias décadas, desde fines del siglo XIX. Seríamos casi tontos pedirle a la ciencia más información cuando nos han dado en apenas las últimas décadas muchísima con la ayuda de la tecnología. Pero aún nosotros sabemos, bueno, los científicos dicen que aún nos falta muchísimo. Y que incluso hay científicos escépticos, que les parece muy lejano llegar a ese horizonte. Pero, pues, es la meta. Nos dice, a pesar de que aún es mucho lo que resta por conocer, el estado de la neurociencia actual ya permite realizar múltiples intervenciones en el cerebro. Es una ayuda entre la eléctrica y la magnética, que están bastante de la mano. Yo he llevado cursos de electrónica, y pues en una fibrita apenas de hilo de cobre, pongámosle una batería, conduce una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica, por minúscula que sea, tiene un campo magnético que gira así, ¿no? En el sentido de la corriente, en ese mismo sentido, conduce el campo magnético y la corriente eléctrica van de la mano. ¿Qué pasa con esto? Yo me recuerda a un capítulo de Doctor House en donde literal o tal cual
se destapa el cerebro de un paciente y con electrodos, imagínense que está el cerebro, y con electrodos van corrigiendo, ya sabes, vete a saber tú, ¿no? Algunas, quizás funcionamientos del cuerpo que no podemos, que no despertamos, o que parte de la enfermedad que no podemos moverlas, y pueden curar eso. Hasta incluso nos pone que puede curar bueno, no a grandes rasgos, no completo, pero sí parte del Parkinson, ¿no? Vamos al final, que dejamos un ratito a la electrónica y a la magnética de un lado, y vamos a la biología y a la electrónica, que estos dos en estas últimas décadas llevados de la mano, pues han hecho bastantes logros, ¿no? Incluso restaurar sentidos hasta recuperar la movilidad, como apenas dije. Y termina diciéndonos que esto es una labor de mucho esfuerzo, por supuesto que sí, y que aún nos falta mucho. Sin embargo, estamos en buen camino, con deseos de conquistar más, y a pesar de que el cerebro lo semejan con el universo, y que incluso en la ciencia actual no sabemos casi mucho del universo y su expansión, tampoco sabemos tanto de nuestro cerebro, pero tenemos siempre ese futuro, ¿no? Esa mira. En los próximos capítulos vamos a estar desarrollando no solo lo que nos dice el libro, sino también algunas imágenes. Para eso yo, su servidor, Alonso, va a tener que estudiar cosas que no sabe para poder contarles a ustedes bastante desgranadito, con imágenes. Acá el libro nos presentan imágenes y vamos a ir desarrollándolas cada una de ellas. Así que nada, espero me hayan escuchado con mucho aliento, con mucho ánimo, y estoy tan entusiasmado como ustedes para poder continuar con todo esto. Les agradezco y espero que tengan también esas vivas ganas de aprender sobre nuestro cerebro. Este es el libro de National Geographic, que la colección es Las fronteras de la ciencia. Y pues nada, esta es la introducción de todos estos videos que están por venir. Al menos en este libro del cerebro. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Alonso, bienvenidos nuevamente a mi canal Radio War y adiós.